Y me da mucho gusto estar en el Centro Budista de Cuernavaca. Es un centro budista muy, muy bello. A lo mejor lo más bello que he visto en el movimiento. Y me encanta estar con ustedes. No exactamente presencial, pero casi. Am, ok. Bueno, el tema de la plática es cómo entrenar la mente. Y cuando empecé a pensar en este tema, me di cuenta que es un tema muy grande, muy amplio, y hay muchas maneras de acercarse a este tema. Y también depende mucho también de en qué nivel de conciencia que estamos hablando o en qué estamos entrenando la mente. Am, entonces, en esta charla voy a hablar principalmente o tal vez simplemente cómo entrenar la mente en la vida cotidiana. Si hay tiempo, podría hablar un poco sobre cómo entrenar la mente en meditación, pero voy a enfocarme principalmente en como el nivel de la mente en la vida cotidiana. Ahora, la primera pregunta que se me ocurre es la pregunta, ¿qué es la mente? La mente es algo muy misterioso y realmente nadie sabe qué es la mente. Entonces voy a definir la mente por decir que la mente es todo lo que no es el mundo. Es decir, la mente es todo lo que está adentro de la piel, am, que no es el mundo afuera ni el cuerpo físico, como un objeto de nuestra experiencia. Y esa es una definición bastante tradicional del budismo. Sada Georgi mencionó este curso sobre la rueda de la vida que empieza mañana. Y se encuentra en esta rueda de la vida un vínculo, o eslabón, se llama Nama Rupa. Y Rupa significa forma, literalmente, y es decir, Rupa es todo el aspecto de la experiencia fuera de nosotros, incluyendo nuestro cuerpo como un objeto a nuestra experiencia y el mundo también. Y Nama es lo que yo me refiero como la mente. Entonces, la mente es como todos los procesos relacionados adentro de uno mismo. Am, entonces, la mente es un proceso o un conjunto de muchos procesos. No es una cosa fija. Entonces, la mente incluye las sensaciones, sentimientos, emociones, voliciones, pensamientos, percepciones, memorias, sueños, intuiciones. Todo este es como aspectos de la mente. Am, y como les dije hace poco, la manera en que entrenar la mente depende del nivel de conciencia. Si estuviéramos en niveles de conciencia mucho más profundos, como en Dhyana, lo que se llama, am, sería otra manera de entrenar la mente de lo que voy a decirles en esta plática. O si quisiéramos desarrollar como percatación en base de una mente muy estable y muy profunda en Dhyana, sería otro tipo de entrenamiento. Um, entonces, sí, principalmente voy a hablar sobre cómo entrenar la mente en la vida cotidiana, que es algo muy, muy práctico para nosotros, creo. Um, yeah. Y no es una enseñanza definitiva. Hay muchas maneras de hablar sobre cómo entrenar la mente. Entonces, les ofrezco nada más unas ideas, unas sugerencias que podrían usar en su vida cotidiana, como entrenar la mente. En particular, les voy a ofrecer como tres maneras.
una manera indirecta de entrenar la mente y dos maneras directas. Entonces, la primera es una manera indirecta, que es básicamente ponerse en condiciones positivas, condiciones buenas en su vida. Incluso crear condiciones positivas buenas en su vida. El mundo y el cuerpo, es decir, rupa, afecta la mente mucho, tiene mucho impacto en cómo me experimento mi mente. Y también la forma la manera en que mi mente funciona afecta mucho el mundo a través de mis acciones de habla y cuerpo. Crea el mundo también. Entonces, la relación entre el mundo y la mente es muy estrecha. ah, ya, y muy importante esta relación. Y también la percepción, la manera en que experimentamos el mundo, depende mucho de la mente. Entonces, es por eso que quiero enfatizar como la importancia de ponerse en buenas condiciones físicas, objetivas. Y para empezar, voy a mencionar tal vez lo obvio o lo más básicos, que es básicamente crear buenos hábitos de dieta, de ejercicio y del descanso. A lo mejor parece muy obvio, pero creo que vale la pena mencionar lo obvio y empezar con lo más fundamental en nuestras necesidades. Porque este tiene mucho efecto en la mente. Entonces, por ejemplo, crear una dieta apropiada a tu cuerpo, tus necesidades, en términos del tipo de comida y la cantidad, y una dieta también que causa mínimo de daño a los animales y al entorno, al ambiente también. Ejercicio, es muy importante con el ejercicio. Empezar de donde estés ahora, actualmente. No intentar mañana correr como un maratón, por ejemplo. Simplemente es empezar con dónde estás y tu condición física actual. Y aumentar el ejercicio gradualmente. Y establecer una práctica regular y tal vez una variedad de diferentes tipos de ejercicio. Y muy importante en este es disfrutarlo. El disfruto de ejercicio, bueno, de cualquier práctica es muy importante. Y el tercer punto de estos tres básicos es la importancia del descanso. Y cómo establecer y mantener horas regulares de acostarte y levantarte en la mañana y que hayan suficientes horas entre acostarse y levantarte. Y tal vez tomar una siesta, que me gusta mucho en la tarde. Entonces quería mencionar estos fundamentales. Y luego quiero mencionar cómo participar en actividades en tu vida que nutren la mente y el cuerpo. Sí, como les dije, las condiciones externas en nuestra vida tienen mucho efecto en la mente, efectos grandes en la mente. De hecho, hay una historia del Buda mismo que en algún momento él se dio cuenta que necesitaba estar fuera de la sociedad, estar a la jungla, al bosque y estar solo, porque para él fue necesario estar solo de vez en cuando. Entonces, incluso para el Buda mismo, sus condiciones externas le importaban a veces.
Yeah. Entonces vale la pena como reflexionar como un iluminado también necesita ciertas condiciones. Bueno, el primer punto que quiero enfatizar es pasar tiempo con amigos o con amigas. Am, es muy importante. Puede tener muy gran efecto en nuestro bienestar mental o de la mente. Tener buenas conversaciones con amigos, amigas, abrirte la mente y el corazón, compartir tu vida con tus amigos, amigas. Y también un aspecto muy importante de este es escuchar bien a tu amigo o amiga, y tomar interés en ella o en él. Am, Incluso tomar deleite en su presencia, su compañía. Y este requiere tiempo. Entonces tenemos que am, crear tiempo para estar con nuestras amigas o amigos. Am, en esta área de relaciones humanas, am, he mencionado amigos, amigas, pero también por nuestro lado al menos, podemos intentar relacionarnos con otras relaciones importantes en nuestra vida, como pareja o hijos o hermanos, hermanas, nuestros padres, colegas, etcétera. Relacionarnos de nuestro lado al menos, cada vez más como un amigo o una amiga con ellos también. Entonces, el primer punto es de actividades, es pasar tiempo con amigas o amigos. Am, Otro punto parece un poco contradictorio tal vez, pero especialmente si eres un introvertido, una persona introvertida, es importante pasar tiempo solo, a veces también. Am, para mí, si no, yo soy una persona introvertida y si no tengo tiempo solo, regularmente, me vuelvo un poco loco. Entonces es importante para todos también, no solamente para los introvertidos. Am, Aunque estar solo físicamente no quiere decir que estamos solos mentalmente, en la mente. Podemos sentirnos bien en contacto con otra gente, incluso cuando estemos solos. Am, el tercer punto es pasar tiempo en la naturaleza. Este puede tener muy gran efecto en la mente también. Irte a un parque tranquilo y atractivo, o si puedes, ir al campo, y simplemente estar en la naturaleza, no hacer nada. No es para algo, es simplemente para estar solo o sola. Puede ser con otras personas, con amigos, o solamente con ti mismo. Hace una semana yo fui a una casa muy grande, histórica, un poco fuera de Cambridge, en donde vivo, y pasé 2 horas con una amiga caminando por los jardines de esta casa y tuvo muy buen efecto muy positivo en mí. Estar en el lugar muy bello, fuera de la ciudad, por un par de horas. El cuarto punto de esta sección es que tengan cuidado de los medios de comunicación. ¿Cuál efecto tiene en ti? La televisión, redes sociales, el cine, radio, periódicos, revistas, todos estos medios de comunicación nos impactan bastante y tenemos que cuidarnos, y estar a ser selectivo en que nos exponemos a cuáles medios.
Y para mí, ¿vale? Me sirve recordarme que todos estos medios de comunicación quieren mi dinero. Es por eso que son tan llamativos, porque buscan mi dinero. Entonces, tengo que cuidarme, no exponerme a influencias negativas que tienen efectos negativos en mi mente. Am, en cambio, bueno, se puede hacer este quinto punto en línea o en la televisión o en el cine, pero buscar como muy buena calidad calidad de programas o de cine. am, en particularmente en las artes y las ciencias. Entonces, ponerte en condiciones ah, de apreciar y beneficiarte de las artes en particular, pero también en las ciencias. Am, sí, hay programas muy buenos en la televisión. Últimamente he estado viendo programas en el BBC en Inglaterra y hay unos muy buenos. Am, pero también se puede ir fuera a las galerías o a museos, etcétera. Estos como fuentes de cultura, am, muy positivo. Y unas sugerencias, cuando yo vea a una galería a ver pinturas de arte, mi tendencia es como caminar por las salas y pasar muy poco tiempo con cada pintura. Pero me di cuenta que una manera más positiva para mí es pasar más tiempo con menos pinturas. Entrar y buscar uno que me gusta y simplemente pararme y mirar esta pintura. Y antes de leer también la información, simplemente am, mirarla, digamos, 5 minutos o incluso más, como tener mi propia experiencia o propia impresión de la pintura, permitirla afectarme de su propia manera. Y luego podría leer la información o am, ir a buscar otra pintura. Este tipo de sugerencia, bueno, a mí me sirve al menos. Am, y también cuando tengan tiempo, cuando salgamos, espero, de esta pandemia, podemos ir al teatro, el cine, etcétera. A mí me encanta ver obras de teatro de muy buena calidad. ¿Ya? Y también y escuchar muy buena calidad de música o leer literatura, etcétera. Am, y para mí, intento hoy en estos días, cuando escucho música, realmente es lo que hago, es la única cosa que hago. No lo tengo en el trasfondo. Simplemente me asiento y pon el disco o lo que sea y escucharlo muy claramente. Y el último punto aquí es hacer prácticas devocionales. Bueno, somos budistas, entonces en este contexto es prácticas devocionales budistas. Puede hacerlo solo o sola en la casa o con amigos en un centro budista o tal vez en contextos en línea también. Entonces son unas sugerencias de cómo am, entrenar tu mente a través de estas maneras indirectas que pueden tener un efecto muy grande. Y yo creo que para mucha gente, simplemente, bueno, no es simplemente, pero hacer estas cosas es una manera muy buena, muy positiva de practicar el Dharma. Simplemente ponerse en buenas condiciones, crear buenas condiciones porque nuestro ir al refugio depende mucho de estar en buenas condiciones.
y les he ofrecido unos ejemplos. Seguramente hay más en que cada quien puede pensar en sus propias maneras de hacerla. ¿Okay? Entonces, esta es la manera indirecta de entrenar la mente. Y ahora les ofrezco dos maneras directas de entrenar la mente. Seguramente hay más, pero he pensado en estas dos en particular. La primera manera directa es entrenar nuestros pensamientos. Recuerdo hace unos años vi en un coche no sé cómo se dice, un señal que dijo, no creas en todo lo que piensas, que me gustó mucho esta. No creas en todo lo que piensas. Muchos de nuestros pensamientos nos engañan, no están de acuerdo con el Dharma, con realmente cómo son las cosas. Entonces, creo que es muy buena práctica cuestionarse todo el tiempo o mucho del tiempo nuestros pensamientos, nuestras creencias, ideologías, entendimientos, etc. Yo sigo hacer de vez en cuando me pregunto, ¿realmente es la verdad lo que pienso? Y hay muchas maneras en que me equivoco o me engaño en mis ideas o pensamientos o creencias. Yeah. Y la razón por eso es cuestionarse las ideas o ideologías, etcétera, es que conducen a mucho sufrimiento en el mundo. La historia está llena de los escombros de ideologías falsas. Y hay muchísimos cuerpos muertos que suceden de estos ideologías también. Entonces, pensamientos, creencias son muy, muy importantes. A veces no importa tanto creencias o pensamientos, pero recuerdo cuando vivía en México hace muchos años, tenía un amigo con quien conversaba de vez en cuando y él nadaba en alberca y me dijo una vez que es más fácil flotar en el extremo profundo de la alberca que en el extremo superficial o menos profundo. Y su explicación por eso es que en el extremo profundo hay más agua debajo de uno mismo para soportar para la persona. Y bueno, me pareció una creencia un poco extraña. Y otro ejemplo es que tengo un amigo aquí en Cambridge con quien trabajo y él es de Eslovaquia en el europeo oriente, como era, y era un país comunista. Y me dijo una vez que su abuela, cuando introdujeron la televisión en ese país, cubría la superficie o el frente de la tele en la noche porque pensaba que fue una manera del gobierno espiar en la población, que no fue correcto, aunque no es tan tonta idea. Hoy en día tal vez hay muchas maneras en que nos espían en nosotros. Entonces les voy a ofrecer unas creencias, ideas que yo creo que no son correctos. Un par de un poco tontos para empezar, pero por ejemplo, si crees que la luna está hecha de queso panela, creo que no es una idea correcta, una creencia correcta.
O si piensas que el planeta Tierra está en el centro del sistema solar, tampoco no es correcto. Ajá. Am, pero hay otros más importantes, más serios. Por ejemplo, la creencia que el destino, nuestro destino, es por la voluntad de Dios o por lo aleatorio o por un horóscopo. Este tampoco no es una creencia tan útil. El budismo dice que todo surge en dependencia de condiciones. Entonces vale la pena como realmente averiguar estas condiciones en nuestra vida, a ver qué afecta nuestro destino o el transcurso de nuestra vida. Otra creencia que creo que no es tan correcta es que cosas como el dinero, las posesiones materiales, la fama, una pareja perfecta, ser guapo o guapa, etcétera, que todas estas te van a dar la felicidad. Este no es una creencia tan útil. Un ejemplo más corriente es que la vacuna contra el virus COVID es un implante de Bill Gates para, no sé para qué, pero hay gente que piensa que es la verdad. En serio, mucha gente piensa Um, yeah. Otro más serio que a mucha gente, bueno, al menos a través de sus acciones, parece que cree que la mala voluntad o el odio puede resolver sus relaciones humanas difíciles. Por reaccionarse por mala voluntad o el odio, sí, es la manera de resolver sus problemas. Otro, tal vez un poco controversial, vamos a ver, que un gobierno socialista o uno a la derecha va a crear una utopía en México o en Venezuela o en Inglaterra, en donde quiera. ¿Ya? Es otra creencia. Otra creencia bastante, bueno, he observado incluso en al menos un miembro de la orden, y tal vez hay más, que hay creencias en teorías de conspiración de muchos tipos, que el virus es, no sé, una invención de los chinos para destruir el mundo económico, este tipo de cosas, quién sabe, pero hay muchas formas de teorías de conspiración hoy en día, y creo que tenemos que cuidarnos mucho de realmente buscar la verdad. Y por eso estudiar el Dharma con personas experimentadas en su entendimiento y práctica del Dharma es muy importante para aclarar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros entendimientos de cómo funciona el mundo. Sí, estudiar el Dharma de esta manera nos ayuda a desarrollar enfoques correctos y entrenar la mente, cultivar el enfoque correcto. Yeah. Sí, llegar de estar de acuerdo con cómo realmente son las cosas. Es como el objetivo del estudio del Dharma de esta manera. Bhante Sangharakshita dijo una vez que si quieres realmente percatarte a cómo realmente son las cosas, reflexiona en todo lo que te sucede a ti. Entonces todas sus experiencias, reflexiona sobre, bueno, las causas, los efectos,
tu manera de reaccionarte o relacionarte con todo este. Y el punto final sobre el efecto de pensamientos es que hay una relación muy estrecha entre nuestros pensamientos y aspectos más profundos en nosotros mismos, más profundos en la conciencia, que muchas veces los pensamientos o creencias son como el tipo de iceberg de algo mucho más debajo. Entonces, nuestras creencias pueden darnos una indicación que hay algo mucho más debajo de lo cual no estamos conscientes. Ajá. Entonces, muy vale la pena reflexionar sobre nuestra forma de pensar y nuestras creencias. Entonces, es la primera manera directa en entrenar la mente, entrenar nuestros pensamientos y creencias. Ahora, la segunda manera directa es toda esta área afectiva de nuestro ser, de nuestra experiencia. Esta área de sensaciones, sentimientos, emociones, voliciones, todo este aspecto de nuestra experiencia, que es muy grande y está procesando, funcionando todo el tiempo, en cada momento, cada minuto, cada momento del día. Ok, entonces, bueno, voy a empezar esta área, este tema, con unos ejemplos. El primer ejemplo es, bueno, imagínate que tomas el consejo de Samamati de tomar ejercicio y hacer una caminata. Entonces sales de la casa, estás caminando por la calle y imaginemos que pasas por un drenaje en la calle y hay un olor muy feo que sale de este drenaje y que huele muy mal. Y te sientes náusea por el efecto de este olor. Entonces, en este ejemplo, lo que tenemos es un objeto, que es el olor feo del drenaje. Tenemos un órgano de sentido, que es la nariz o el olfato. Y luego hay el efecto o el resultado, que es la sensación desagradable o incluso dolorosa, que causa náusea en ti. Okay, entonces es un ejemplo. El segundo ejemplo es, ok, sobrevives este olor y sigues caminando y pasas una tienda y entras y compras un helado. Y sales de la tienda y lo lames y te gusta este sabor del helado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el objeto que es el helado. Tenemos el órgano de sentido, que es la lengua, y que sabe el sabor. Y hay el efecto de este estímulo, que en este caso es placentero. Te gusta el sabor del helado, que es agradable, es una sensación agradable. Y un tercer ejemplo es que sigues caminando y, y cuando estés caminando, recuerdas un incidente del trabajo de hace un par de días. Un incidente en que alguien en el trabajo te critica, te regaña
por un error que no fue tu culpa, pero te habla de una forma un poco grosera. Y el efecto es que te sientes un sentimiento doloroso. ¿Ok? Es el tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, lo que tenemos es un objeto que es el recuerdo del incidente. Entonces, en la mente hay contacto con este recuerdo del incidente. En este caso, el órgano de sentido es la mente. Y el efecto es un sentimiento doloroso, desagradable. Entonces, en todos estos ejemplos, estos tres ejemplos, tenemos un objeto, tenemos un órgano de sentido y tenemos contacto entre este órgano de sentido y el objeto. Y este produce un efecto en uno mismo, un efecto de una sensación o un sentimiento. ¿Ok? Y este efecto o resultado es o agradable o es desagradable. Puede ser una sensación física o puede ser un sentimiento mental, digamos, entre comillas. Y este efecto o resultado es algo directo, inmediato, instantáneo e incluso inevitable. Cuando tenemos estas condiciones, es decir, el objeto, el órgano, el contacto, y luego hay el resultado o el efecto inmediato, directo, instantáneo y inevitable. Entonces, menciono todo porque un aspecto de entrenar la mente es mantener atención consciente a nuestro cuerpo, sensaciones, sentimientos todo el tiempo. Y les voy a explicar por qué. Bueno, porque lo que pasa es usualmente, si no estamos tan conscientes, tan atentas a nuestra experiencia inmediata, directa de esta forma, nos reaccionamos con una reacción emocional o volicional. Y usualmente esta reacción es negativa, no es tan hábil. De hecho, usualmente es lo que llamamos torpe. Por ejemplo, si la sensación o sentimiento es desagradable o doloroso, nos reaccionamos con el enojo o el odio o la mala voluntad de una forma u otra. La emoción o volición es de esta forma negativa, usualmente, o muchas veces, con mucha frecuencia. Y lo que pasa es que lo que sigue de esta reacción emocional o volicional es acciones de habla y cuerpo. Por ejemplo, en el caso del incidente en el trabajo, cuando esta persona te hable de esta forma, es muy fácil reaccionar con habla grosera a la persona, o tal vez peor, una acción física. Yeah. En cambio, si la sensación o sentimiento es agradable, placentero, la reacción usualmente o con frecuencia es querer más de la experiencia, buscar más, desear más o experimentar avidez o codicia para más de esta experiencia. Y usualmente esta es una reacción automática, la reacción. Y el efecto en este caso de si la sensación o sentimiento es placentero,
es no realmente experimentarlo, no disfrutarlo suficientemente. Es curioso que si nos reaccionamos a, a esta experiencia placentera, realmente no experimentamos plenamente o profundamente y perdemos esta oportunidad. Es una cosa. Y otra es que nuestra reacción de avidez o codicia o deseo puede seguir a consecuencias no tan positivas en nuestra vida y en la vida de otras personas también. Entonces, el punto de todo es que tenemos que entrenar la mente. En primer lugar, estar bien en contacto con el cuerpo, sensaciones, sentimientos, con atención bondadosa. Tener mucha bondad hacia uno mismo, hacia, tal vez especialmente si el efecto del contacto es doloroso o desagradable. Necesitamos mucha bondad y atención bondadosa. Y luego, en vez de reaccionarnos de estas formas que les mencioné, tenemos que entrenar la mente, responder con bondad, con paciencia, con claridad, con objetividad, con compasión, amor, entendimiento, generosidad, este tipo de emoción positiva. Entonces es una gran parte de nuestro entrenamiento de la mente. De hecho, este conjunto de experiencias o de aspectos de la experiencia se encuentra en la rueda de la vida y seguramente van a aprender más de este entrenamiento en el curso de la rueda de la vida. De hecho, yo diría que este aspecto de la rueda de la vida es lo más importante en toda la rueda. Sí, y como les dije, todo está pasando todo el tiempo, de momento a momento, durante todo el día, y en millones de maneras sutiles y también a veces muy grandes. Entonces, para terminar esta sección, sí, tenemos que mantener atención bondadosa, constante al cuerpo y a las sensaciones. ¿Ok? Y aterrizarse bien en el cuerpo todo el tiempo. Segunda cosa es como abrir un espacio, darte una pausa, abrir un espacio para respirar, literalmente y metafóricamente, para que tengamos como un espacio de elegir una respuesta creativa, positiva, en vez de reaccionarnos de una forma negativa. Y luego la tercera cosa es haber abierto este espacio pequeño, darnos como una pausa, la posibilidad de elegir una respuesta más creativa. Luego podemos buscar una respuesta más creativa. Ok. Entonces, sí, no sé si parece fácil o no, pero es muy difícil hacer y no lo hacemos de una forma perfecta o no. Es un proceso de entrenarnos poco a poco, conocernos a nosotros mismos, las maneras en que los estímulos de afuera oprimen los botones de nosotros y las maneras que nos reaccionamos habitualmente
y poco a poco podemos cambiar estos hábitos, estos patrones en cómo funciona nuestra mente. Pero requiere mucha atención bondadosa, mucha práctica, mucha paciencia. Ok, entonces son unas sugerencias sobre cómo entrenar la mente en la vida cotidiana. Creo que no tengo tiempo para hablar sobre cómo entrenar la mente en la meditación. A lo mejor es un tema para otra ocasión. Y bueno, invito a alguien a hablar sobre este tema de, sí, cómo entrenar la mente en meditación. Hay mucho que se puede decir sobre este tema, pero creo que no tenemos tiempo hoy. A lo mejor es suficiente como tomar lo que les he ofrecido y intentar ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Um, y les recuerdo de las tres áreas que mencioné. La manera indirecta, que es ponerte en condiciones positivas, uh, y las dos maneras directas, que es cuestionarte constantemente los pensamientos y creencias. Tal vez buscar su origen en tu mente más profunda, y desarrollar el enfoque correcto. Y la tercera manera, la segunda directa, es mantener atención bondadosa al cuerpo, a las sensaciones, sentimientos, y intentar como distinguir este aspecto de la experiencia de la mente de ah, las reacciones o respuestas emocionales volicionales y intentar como responder de una forma creativa ah, constantemente a los efectos inmediatos en la experiencia. Bueno, espero que tengan mucha suerte, muy buena suerte en esta práctica. Gracias.